UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. Esta vez agradeciendo como siempre a UABC Radio y a la Facultad de Contaduría y Administración, por supuesto de la Universidad Autónoma de Baja California, por hacer posible este episodio y todos los demás que hemos estado grabando. Muchísimas gracias. Como siempre me acompaña Jorge Galván. Jorge, hola Galván, ¿cómo Andrei. estás? Muy bien, ¿y tú cómo te va? Muy bien también. Un poquito enfermo, pero dispuesto de platicar aquí sobre un ámbito más, ¿verdad? La vez pasada abordamos comercio, que dijimos es la estructura principal, la columna vertebral de estas relaciones económicas entre México y China. Hoy hablaríamos sobre inversiones, ¿verdad? Que es otra cosa distinta. ¿Qué son las inversiones para empezar, Jorge? ¿Qué diferencia tiene del comercio, por ejemplo, para ir entrando Las en inversiones hay que diferenciarlas en dos grandes tipos dos grandes formas de contabilizar la inversión en el apartado de la inversión extranjera, ¿no? Uh-huh. Hablaríamos de la inversión extranjera directa y de la inversión extranjera indirecta. Uh-huh. A nosotros nos ocupa pues la inversión extranjera directa, ¿no? Sí. Que es la más importante Uh-huh. por muchas razones. Generación de empleos, transferencia de tecnología, de conocimiento, con un arraigo distinto, ¿no? A lo que es la inversión extranjera indirecta, que es bastante volátil y que en los mercados financieros internacionales pues es muy, ¿cómo decirlo? Muy cambiante, ¿no? Las posiciones de los inversionistas tienden a ser muy cambiantes. Nosotros nos vamos a enfocar a la inversión extranjera directa, sobre todo de las empresas chinas en México, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es entonces llegada de capitales, ¿verdad? De dinero que vienen estas empresas multinacionales, ¿no? Que son estos actores tan controvertidos a veces, ¿no? Sobre todo por temas laborales, procesos, etcétera. También. Entonces, estas empresas llegan e instalan subsidiarias en otros lugares del mundo y eso se contabiliza desde una perspectiva nacional como inversión extranjera directa, ¿verdad? Lo que tú apuntas. Así que estamos ante otro ámbito, ¿no? A veces se suele confundir porque el mismo fenómeno yo lo veo que se mezcla especialmente aquí en México, Baja California, ¿no? O sea, la inversión extranjera directa que llega a la región llega sobre todo con una orientación exportadora, ¿no? Entonces luego cuando yo en mis clases comento, ¿no? Temas de comercio e inversiones, luego noto que los estudiantes se confunden, pero es por eso, ¿no? Porque luego una inversión tiene intenciones de participar en el comercio, pero el capital, el dinero que inyectan en el país, esa es la inversión, ¿no? Esta empresa que nosotros vemos haciendo procesos de manufactura, etcétera. Que puede llegar, Andrei, ya sea que la multinacional no tenga presencia en el país y apertura una empresa desde cero. Uh-huh. También puede llegar a ampliar operaciones que ya tiene en el país que la está recibiendo. Incluso a comprar empresas, ¿verdad? Del país que la está recibiendo también. O bien a fortalecer bajo estos joint ventures la participación en algunos sectores con empresas del país receptor. Uh-huh. Entonces hay diferentes formas, ¿no? De observarla. Sí, es verdad esto que dice Jorge. Hay diferentes modalidades para invertir en los países. Y bueno, vamos a estar comentando con unos ejemplos. Yo conozco al menos dos, más o menos a detalle desde China, ¿no? Huawei y Hisense, que están aquí localmente. Huawei a nivel nacional muy presente. Sí. Hisense menos conocida, pero es importante. Y Hisense ha hecho, por ejemplo, eso que decías, que fue comprar una empresa que ya existía aquí en la localidad, que a mí me parece quizás anecdótico recordar que era la última empresa japonesa de electrónica que estaba en Baja California, ¿no? Esta empresa, ¿cómo se llamaba? Sharp, ¿no? Sharp. Esta empresa fue comprada por Hisense, ¿no? Por los chinos. En televisores. Así es. Los japoneses en los años 90 y después fueron un gran referente
a nivel de inversiones aquí localmente en este sector de la electrónica, pero los chinos poco a poco han ido ganando terreno y a mí me pareció interesante esta parte, ¿no? De cómo los chinos vienen y compran toda la planta y parte también de la producción de la marca Sharp por un periodo, ¿no? De 5 años. Entiendo que ya terminó, pero bueno, es interesante ver estas distintas modalidades. Entonces, bueno, para empezar, hay que mencionar 3 o 4 cosas de China a nivel mundial sobre el tema de las inversiones, porque ese país ha ido ganando terreno en este aspecto y ha generado enormes tensiones con Estados Unidos también aquí, ¿no? Cuando hablamos del comercio, hablamos sobre las tensiones y las restricciones arancelarias y no arancelarias que Estados Unidos y luego otros países del mundo le impusieron a China en sectores como el acero, por ejemplo, hace ya unos años, pero aquí también tenemos restricciones, ¿no? Sobre todo yo diría, el caso Huawei es el que más se conoce a nivel mundial, ¿no? Que lo han por el parado. Tamaño de empresa acá a la que se refiere, Sí, ¿no? es una empresa que vamos a estar haciendo referencia mucho en este episodio, porque desde mi punto de vista es un líder tecnológico. Luego, las acusaciones que se le hacen a la empresa, lo que yo noto cuando leo noticias chinas es que se genera como un nacionalismo alrededor de esta empresa, a pesar de que es privada. Huawei es una de las empresas más privadas que uno va a encontrar en China, pero como que genera cierto orgullo, ¿no? Que una empresa tecnológica de un lugar que hace 40 años pues era un lugar pesquero, hoy esté compitiendo con estas grandes marcas Apple, pero también Samsung, ¿no? De Corea. Así que no es la generalidad, digamos, de las empresas chinas, ¿no? Huawei, pero sí es un caso interesante a seguir porque de ahí podrían venir otras condiciones que la economía mundial, liderada por Estados Unidos, le podría imponer, ¿no? Luego hemos visto otras, como el caso TikTok, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no es una empresa, es una aplicación muy famosa aquí en América, que han querido prohibirla en Estados Unidos, comprarla directamente, ¿no? Están viendo que es muy exitosa entre jóvenes, niños, y la alternativa que le da el gobierno de Estados Unidos es, bueno, te la compro, ¿no? Y bueno, ahí ya le pusieron ahí un periodo para tomar esta decisión de 7 meses, ¿verdad? Con estas medidas que el propio Congreso estadounidense tomó hace pocos días, ¿no? André, ahí es interesante recordar lo que ha venido ocurriendo en el mundo a partir de la pandemia. Creo yo que es cuando pudiéramos decir nosotros un fenómeno de relocalización de las empresas empieza a acelerar, ¿verdad? Y esto que tú atinadamente mencionabas de cómo la guerra comercial que se desata entre Estados Unidos y China desde hace ya algunos años durante el gobierno de Donald Trump vino precisamente a evidenciar los riesgos que hay de estas cadenas de suministro tan largas, ¿no? Entonces, en esta relocalización México se ha visto beneficiado y podemos, revisando los números, que más o menos ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, cómo aumenta de manera importante la presencia de empresas chinas en México a raíz de ese tipo de acciones, ¿no? Sí. La guerra comercial por un lado y la pandemia y la relocalización por el otro. Sí, así es. Esas tensiones y esa prohibición que se le ha impuesto desde Estados Unidos a muchas marcas y empresas chinas, lo que obliga a estas empresas del gigante asiático es que luego reorganicen su estrategia, ¿no? Si en primer lugar tenían como prioridad ir a Estados Unidos para penetrar el mercado, invertir, aprender, ¿no? De los procesos que existen allá y les cierran las puertas, bueno, van a tener que pues reformular una estrategia. Sí. Y esa estrategia muchas veces ha sido México, ¿sí? Huawei es un ejemplo de ello, ¿no? Huawei, si vemos su trayectoria en el continente, nos vamos a dar cuenta que después de que Estados Unidos va empezando a bloquear, porque esto no es de Trump, si revisamos el caso Huawei, vamos a darnos cuenta de que viene de mucho antes la sospecha, ¿no? De la Cámara de Representantes, que si Huawei es un vehículo de espionaje del gobierno chino, y luego otros actores políticos, Obama mismo también acusó a la empresa. Entonces no es algo nuevo, pero cuando surgen ese tipo de rechazo a la empresa, lo que hace la empresa es reorganizar su estrategia
y la alternativa muchas veces ha sido México, lo vamos a ir comentando, es un ejemplo interesante. Entonces, digamos algunos datos a nivel mundial, Jorge. En 2020, China fue la principal salida de inversiones del mundo entero, ¿sí? Eso ha cambiado en los últimos años. Aquí yo estoy revisando la información del reporte de inversiones a nivel mundial de la UNCTAD, esta organización que forma parte de la Organización de Naciones Unidas, y para 2021 y 2022 estuvo en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Entonces ha caído lugares, pero está en el top, ¿sí? De los países que más están invirtiendo a nivel global. Fuera de su territorio. Así es, fuera de sus fronteras. Otro dato que a mí me parece importantísimo a considerar es algo que ha estado ocurriendo con la lista de las 500 empresas más importantes del mundo, Fortune, ¿no? Fortuna, ¿no? Bueno, desde hace unos años, desde 2020 también, aparecen más empresas chinas que de Estados Unidos en este listado, y es un listado de Estados Unidos, ¿no? Esta revista de empresarios informa desde Estados Unidos, ¿no? No tiene ningún compromiso con el Estado chino. Entonces me parece interesante señalar eso porque nos van marcando algunos cambios que está habiendo en la Organización Industrial Internacional, ¿no? Donde las empresas chinas, ya no solamente en el comercio, sino en su presencia, manufacturando, invirtiendo en otros lugares, está siendo importante, ¿no? Y aquí, Andrei, tal vez sea el reflejo de cómo el modelo de desarrollo económico estadounidense que permite, aunque por ley se diga que no, pero que permite estas concentraciones tan grandes, ¿no? De pocas empresas en sectores importantes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el caso de Meta, en todo lo relacionado a la alta tecnología. El juicio que ya parece ser se resolvió a favor del Estado estadounidense, ¿verdad? En contra de Apple por las prácticas monopólicas. Si tú te vas a la industria armamentista vas a encontrar también dos grandes gigantes, en el petrolero también. O sea, como que el propio modelo de desarrollo que Estados Unidos ha llevado a la práctica las últimas décadas ha dado como resultado esta concentración en unas cuantas, a diferencia de un modelo que se ve mucho más plano todavía, ¿no? En donde sí saltan a la vista estos grandes conglomerados, como tú bien lo señalas, el caso de Huawei. Podría ser en el tema del comercio electrónico, esta plataforma de Alibaba. O sea, estos grandes monstruos, pero se puede ver que el Estado chino es mucho más cauteloso en que estos monstruos no de repente adquieran una fuerza supranacional, ¿no? Como ocurre con grandes corporativos en países como Estados Unidos. Ya no se diga en países donde el Estado es más débil, como el caso concreto de México, ¿no? Claro. Donde las corporaciones están por encima de y es bien difícil luchar en contra de ellas, ¿no? Sí. Sobre este tema es importante ir señalando, Jorge, algunas características de las empresas chinas, sin ánimos de señalar ni decir que están bien o mal, ¿no? Simplemente que son así y bueno, esto les ha salido bien en términos económicos, socioeconómicos desde mi punto de vista. Contradice mucho las teorías neoclásicas, ¿no? De economía, porque el sector público chino tiene una presencia importante en estas corporaciones, ¿no? Es un actor que está ahí planeando, financiando proyectos, priorizando sectores y otros tratando de apagarlos, ¿no? En algunos casos incentivando la inversión privada, en otros casos prohibiendo por completo que los privados se metan en algunos sectores que el gobierno considera de interés nacional. Así que bueno, ese es un primer tema importante. El sector público chino es clave para entender estas empresas, ¿no? Pero el sector público chino hay que entenderlo desde distintos niveles de participación, ¿no? El gobierno central es una parte, ¿no? Es nuestro equivalente al gobierno federal, pero luego también hay gobiernos provinciales, municipales y ciudades. Y estos pueden participar también en estas grandes empresas. Eso me parece muy interesante a mí, que yo cuando he estudiado estos temas de empresas multinacionales no me lo había encontrado nunca. Pero, o sea, Hisense, por ejemplo, ¿no? Que habíamos dicho que íbamos a comentar a esta empresa como
un caso interesante que está aquí a nivel local en Rosarito, Baja California. Es una empresa que tiene participación mitad pública, mitad privada, pero esa mitad pública la tiene el municipio de Qingdao, ¿no? Lo que me parece a mí interesante, ¿no? Es como si dijeras, bueno, la ciudad de Tijuana tiene una empresa con privados y es una empresa electrónica, ¿no? Entonces, mitad público, mitad privado, pero lo público es del gobierno municipal de Tijuana, ¿no? Eso me parece un caso único de propiedad, ¿no? De empresas. En México creo que nunca llegamos a ese nivel. Previo a que el neoliberalismo fuera la corriente económica que predominara en nuestro país hasta nuestros días, ¿no? Por más que Andrés Manuel siga insistiendo en que ya no, creo yo que pues es difícil sacudirlo en 5 años esto, ¿no? Sí. Pero si tú revisas qué ocurría de los 70s hacia atrás, donde existían mayor número de empresas propiedad del Estado, no recuerdo yo, André, haber conocido un caso de empresas propiedad del Estado, pero de los gobiernos subnacionales. Sí. Que eso es algo mucho más interesante. Es Imagínate tú sí. la fuerza financiera y de desarrollo que te permite algo así. Sí, ¿no? sí, pero es que el caso chino también tiene la ventaja de poder planear en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esos gobiernos municipales, pues sí se renovarán, pero tienen que atender un proyecto, un plan financiero, económico de estas corporaciones, ¿no? Es la desventaja que tenemos bajo la aquí. gran directriz política y de planificación nacional del Partido Comunista Chino. Totalmente. Entonces, eso es un tema interesante, yo diría, digno de revisar y de estudiar porque que pues, pudiéramos tropicalizar acá, imagínate algo así, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Llevar a cabo un proyecto así, tomando en cuenta esas experiencias sectoriales que ya tenemos en Baja California, ¿no? No inventar nada, sino bueno, si aquí ya hay turismo médico, si aquí ya hay electrónica, gastronomía, aeroespacial, gastronomía, bueno, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no explorarlo? Pero bueno, otro dato también interesante de estas empresas chinas y sobre todo cómo han surgido es que a nivel local se les ha dado las condiciones adecuadas para que existan, ¿no? Hemos estudiado ya el caso de Shenzhen, esta ciudad que es tan interesante de conocer y de donde sale Huawei precisamente, ¿no? Esta ciudad hace 40 años era un pueblo pesquero con un sector primario sí muy importante y que con el paso del tiempo otros sectores han sido los importantes, ¿no? La industria y más adelante los servicios. De ahí viene también una empresa que se llama Tencent, menos conocida, aunque si ponen atención por ahí los gamers en los créditos de algunos videojuegos, van a ver que tiene participación y también en la industria cinematográfica. Entonces lo que ha hecho China en algunas ciudades en concreto es generar las condiciones adecuadas fiscales, medioambientales, ¿no? Siendo flexibles con estos aspectos, pero también invirtiendo en ciencia y tecnología. Por ejemplo, Shenzhen es un caso donde están abocados a telecomunicaciones e internet, ¿no? Entonces entiendo que la mayor parte de las actividades económicas que se generan allí no se salen de esos parámetros, ¿no? Sí. Hay otras ciudades en donde el textil u otras actividades económicas son la prioridad, entonces están todos estos proyectos muy bien encauzados, ¿verdad? Al ser naciones tan grandes, tan extensas territorialmente hablando, y siendo la economía china una economía bastante diversificada, ese tipo de segmentación del país por regiones es algo importante. Acá en su momento yo recuerdo cuando se hablaba mucho de los famosos clústeres de desarrollo y que se pretendía hacer algo similar, ¿no? Sí. Lamentablemente nunca, creo yo que tal vez pudiéramos hablar de un caso tal vez 2 casos de éxito. Por un lado, el desarrollo de tecnología en la región esta de Jalisco, Guadalajara, ¿verdad? Sí. Un polo ahí importante. Y tal vez el caso de mayor éxito, haciendo esta analogía entre lo que ocurre en China y en México, es el de la industria automotriz en el Bajío, ¿no? Donde se encuentra focalizada mucha de la inversión de este tipo de empresas, ¿no? Sí, lo que pasa ahí con este concepto de clústeres es que luego nos podemos ir con lo fácil, ¿no? Que es que las actividades económicas se aglomeren, ¿no? Se concentren en un espacio geográfico,
Pero eso es una partecita nada más de la idea de clúster, ¿no? Tiene que haber otra, que es la interacción entre no solamente las empresas, sino otros actores, ¿no? Universidad, centros de investigación, el sector público tiene que estar sí o sí ahí metido, organizaciones de la sociedad civil. Ahí es donde nosotros ya empezamos a cascabelear, ¿no? Sí, así es, ¿no? No hay planes estratégicos, las universidades, los centros de investigación como que se acercan, pero como que no tanto. Las empresas, estas multinacionales luego no ponen de su parte, ¿no? Transfiriendo tecnología, conocimiento, ya lo hemos platicado antes, entonces se ha vuelto complicado llevar a cabo ese aspecto cabalmente, ¿no? Sí hay concentración de algunas actividades, pero no es solo eso, ¿no? Hay otros aspectos que hay que considerar. Entonces, para ir bajando este tema a lo local, Jorge, están el monitor de las inversiones, de la salida de las inversiones chinas hacia América Latina y el Caribe, que publica la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, que lidera el doctor Enrique Dussel-Peters. Y bueno, un reciente documento de 2021 señalaba que hay 480 transacciones de inversiones chinas en América Latina y el Caribe para 2020. Esto ha crecido en el tiempo. A partir de las últimas 2 décadas ha sido que esto se ha aumentado y coincide, si revisamos la historia reciente de China, nos vamos a dar cuenta que después de ese desarrollo económico derivado de la llegada de capitales a China también y de este comercio superavitario que tuvo el país, se pusieron a ahorrar los chinos, ¿no? Durante varias décadas, pero en 2000 es cuando el gobierno, sobre todo yo diría de Hu Jintao, estos tecnócratas antes de que tuviera el poder Xi Jinping, deciden sacar el dinero de China, ¿no? Ya es momento de que las empresas y los bancos chinos salgan, ¿no? Esto ocurre a inicios de este siglo y va a coincidir mucho con la llegada de las inversiones que vamos a tener aquí en la región en general, ¿no? Entonces, ha sido muy cambiante en realidad a qué país se han dirigido los chinos en América Latina, ¿no? En algunos casos han venido a Brasil, y luego Argentina, por ejemplo, Colombia, ¿no? Cambia mucho el destino. También, ¿qué empresa, por ejemplo, es la que más genera empleo? Vamos a tener aquí el dato de Didi, ¿no? Otra aplicación muy conocida que pocas personas saben que es china, pero bueno, para los que no sepan, es una aplicación y de una empresa china. Esta es la empresa que en América Latina y el Caribe ha generado más empleos, desde China. Pero una pregunta importante aquí, porque ¿qué empleos generan este tipo de aplicaciones? ¿No? Es precariedad, es lo que te iba a comentar, ¿no? Son bastante controversiales, sobre todo cuando hablas de la calidad del empleo que se está generando, ¿no? Lo mismo ocurre con otras aplicaciones, ¿no? Competencia incluso directa de lo que es Didi. Yo creo que aquí tenemos que tomar en consideración que el proceso de internacionalización de las empresas chinas ha sido, se puede observar, bastante bien llevado, ¿no? Desde la cúpula del poder de aquel país. Y sobre todo, uno puede observar que le cuesta más trabajo esta llegada a América por muchas razones, ¿no? Sí. Hay una planificación estratégica desde Estados Unidos que dificulta que la competencia directa para ellos, que es China, penetre en algunos países y en algunos sectores, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a irnos dando cuenta cómo paulatinamente, poco a poco, va como esa gota que está cayendo sobre la piedra, ¿no? China penetrando en algunos sectores y donde pues ya la reacción del gobierno estadounidense ya en muchos de ellos ya es imposible de evitarlo, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, estamos ante un país que ha planificado muy bien la salida de inversiones. Este punto me parece interesante que comentabas antes, Jorge, sobre las dificultades que ha tenido, ¿no? Ha planificado muy bien, pero quizás no sabía con qué se iba a topar cuando llegara a América Latina y el Caribe para invertir, ¿no? Y por ahí hay... ¿Tú crees que no lo dimensionaban? Yo creo que no lo suficiente, ¿eh? Yo creo que no reconocían las dificultades que iba a haber aquí en América Latina y el Caribe. Detalladamente, creo que no. Creo que fíjate que yo planeando, creo que sí. Ajá. Yo creo que sí porque, digo, lo poco que conozco, tú eres
mayor conocedor de este tema que yo. En el apartado diplomático yo reconozco a un cuerpo de diplomáticos chinos muy hábiles, ¿no? Muy visionarios. Y creo que precisamente por tal motivo es que se observa este megaproyecto, por ejemplo, de la Franja y la Ruta mucho más lento y cauteloso en América, a diferencia de otros continentes, ¿no? Ellos, al saber, bajo esta doctrina Monroe que se ha promovido desde Estados Unidos desde hace décadas, que el gigante que más se opone a la evolución y al crecimiento de China, que es Estados Unidos, domina gran parte del territorio del continente. Creo yo que eso era algo así como que a ellos les decía, ¿sabes qué? Vámonos más cautelosos, vámonos penetrando en países donde los gobiernos pueden ser un tanto afines ideológicamente a nosotros, y poco a poco ahí se va avanzando, porque pues independientemente de quién gobierne Estados Unidos, lo cierto es que ambos partidos políticos en aquel país pues lo tienen así como focalizado, el enemigo público número uno, ¿no? Así es. Bueno, ahorita hablamos de qué problemas han enfrentado las empresas chinas aquí en México y a nivel América Latina también, y vamos viendo si estaban o no preparadas, Jorge. Ya comentamos ahorita detalladamente. Antes de entrar a eso, ¿en qué sectores ha invertido China a nivel América Latina, ¿no? También ha variado con respecto al tiempo, ¿no? En un primer momento, en la primera década de este siglo, 2000, 2010 más o menos, los chinos se concentraron mucho en extracción de metales, minerales y minería. Eso fue el enfoque que tuvieron según esta base de datos que presenta el monitor. Pero después, en la siguiente década de 2010, 2011 a 2020, se van a enfocar en energía. Entonces están enfocados principalmente en estos dos sectores, ¿no? Extracción de metales, minería, o generación de energía. Entonces es muy curioso ver, ¿no? Por ahí tenemos ya planeado trabajar un documento, ¿no? Sobre la participación de China o las relaciones en materia energética con América Latina. Entonces va a ser muy interesante encontrar detalles sobre ese sector, ¿no? ¿Por qué le interesa a China generar estos proyectos energéticos, hidroeléctricos en Venezuela, en Bolivia, en México mismo también? Es un sector donde está concentrado, ¿no? Ahorita vamos a ir comentando otros casos, pero bueno, eso para dejarlo claro, ¿no? Sí. Sobre todo en el apartado del petróleo, ¿verdad? Es un rubro que, como lo mencionaste, vamos a tratar de explorar más a detalle en este documento. Y sin lugar a dudas nos vamos a encontrar con lo que se sospecha, ¿no? Que ha sido una prioridad para el gobierno chino el buscar en países, pues en el continente americano, que puedan proveerles del petróleo que ellos demandan, ¿no? Al ser un consumidor pues de los más grandes en el mundo. Sí. Tal vez sería el segundo más grande, solo detrás de Estados Unidos. Así es, sí. Entonces todos estos bienes, commodities, ¿no? Como les llaman, más el petróleo, son requeridos, ¿no? Para que funcione toda esa economía inmensa, ¿no? Que es China. Entonces, bueno, entrando ya al caso mexicano, ¿no? Y las inversiones chinas en México. Ha ocurrido algo similar a lo que veíamos, ¿no? Que a partir de 2001 va a ser cuando las empresas chinas comiencen a entrar más agresivamente al país en estos sectores, pero particularmente van a entrar luego a otros tecnológicos también. Eso es interesante a considerar, como el caso Huawei, Hisense y otros. Algo que tenemos que mencionar desde un inicio es que China no es un inversionista importante en México, ¿sí? O sea, hay una expectativa de que va a hacerlo. Va creciendo el porcentaje de inversión, pero no llega a ser un inversionista que se puede inclusive comparar con lo que Estados Unidos invierte acá, ¿no? Para nada. Para nada. Luego, cuando platico con gente, como que sobredimensionan este tema. No sé si por el caso Huawei, ¿no? Que genera tantas noticias, o la misma confrontación de Estados Unidos-China, que dicen, no, las empresas chinas están aquí, ¿no? Están llegando, pues yo no sé dónde, ¿no? Los datos aquí que nos señala la Secretaría de Economía, para 2020, China representaba 0.2% del total de las inversiones que México recibe.
eso es muy poquito, ¿no? Estados Muy, Unidos muy es el poco. principal inversionista y representa el 46-47%, ¿no? Es otra vez esa conversación que terminamos sobre el comercio, ¿no, Jorge? Hay que diversificar. Pues ahí está China, ¿no? Siendo una alternativa, siendo uno de los principales países que más invierte fuera de sus fronteras, pero aquí 0.2%. Aquí también hay que señalar un dato que me parece interesante, que lo ha ido trabajando el doctor Enrique Dussel-Peters. Él está diciendo, ¿no? Ya muchos medios de comunicación le han dado el espacio, ¿no? Que el registro oficial en México no es el correcto, ¿no? No está siendo exacto con respecto a las inversiones chinas. Él señala que es 10 veces más las inversiones chinas que lo que se está registrando en México, que es este 0.2%, ¿no? Que la metodología está fallando. Los chinos también suelen hacer algunas trampas, no sé cómo llamarle, ¿no? Que es irse a estos paraísos, sí, paraísos fiscales y desde ahí invertir al país, ¿no? Y eso es lo que él está rastreando con su equipo de profesores, investigadores, para detectar, ¿no? Esta empresa, bueno, viene de las Islas Caimán, pero es de origen chino, ¿no? Entonces contabilicémosla como de origen chino y no como de las Islas Caimán. Eso, según lo que señalan muchos analistas, es para no llamar mucho la atención, ¿no? Sí, Lo que decías hace la un momento. vuelta a las Así es. sanciones y a la observancia constante de Estados Unidos de lo que ocurre en su patio del sur. Así es, así es. Entonces es muy interesante, ¿no? Ver que tenemos estos datos, pero que luego nos damos cuenta de que hay más de lo que parecen, no son tantas, pero la estrategia es esa, ¿no? No llamar la atención tanto todavía, tener presencia, pero sin hacer mucho ruido, ¿no? Sí, muy sigilosos. Así ¿no? es, Siempre, que coincide porque perfectamente con la estrategia china, ¿no? Que han echado a andar desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿qué datos traes tú, Jorge, para ir comentando sobre todo el caso mexicano? Encontramos aquí un resumen muy interesante de cómo se han ido comportando las inversiones de China en nuestro país y en qué sectores se han estado concentrando. Nada más para darnos una idea, lo acabas de mencionar, ¿no? Los montos de referencia son pequeños todavía en comparación a países que invierten mucho más, como el caso específico de Estados Unidos en nuestro país. Pero, por ejemplo, se habla que en el 2022 creció un 48% la inversión extranjera de China en México en comparación al 2021. Uh-huh. Eso contrasta con la caída de 6.7% en promedio que registró la región. Uh-huh. O sea, en México estamos hablando de un aumento muy, muy por encima de lo que a nivel América Latina sucedió. También aquí hay un dato importante, aunque ahí volvemos a comprobar esto que tú atinadamente mencionabas, ¿no? El monto asciende a 2.520 millones de dólares, que supera los 1.700 millones reportados en el 2021. Uh-huh. Son montos muy pequeños. Sí. ¿No? Hay que recordar nada más que la inversión de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, va a rondar, según sus propias versiones, entre 5,000 y 10,000 millones de dólares. Pues estás hablando que, según estas cifras, toda la inversión china es la mitad del límite inferior de la inversión de Tesla en Santa Catarina, ¿no? Sí. Estados Unidos, por ejemplo, en lo que mencionábamos hace un momento, invirtió 270,000 millones de dólares, ¿no? Eso muy poquito comparado con estos números, pero está creciendo, ¿no? Es lo que estamos señalando. Así es. Porque detrás de eso hay un plan de expansión de empresas multinacionales desde el sector público chino, como señalábamos hace un momento. Este primer dato que señalabas, ¿no? De que en México ha crecido 48%, mientras que en la región hubo una caída de 6%, pues de alguna forma reafirma eso que ya veíamos antes, ¿no? Que no hay una tendencia clara, ¿no? A pesar de que luego nos podemos ir con la finta de que China está invirtiendo más en Venezuela o en Bolivia, estos países afines, Ecuador, etcétera. Pues no, ¿verdad? No se ve una tendencia clara de a dónde específicamente en América Latina China invierte, ¿no? Está cambiando de lugares hacia dónde está poniendo su dinero. Aquí hay otro dato también que trajiste, Jorge. México es el tercer mercado de la región con la mayor inversión china, solo por debajo de Brasil,
y Argentina, ¿no? Entonces... Que seguramente, si nos va bien, durante este año o sin duda el 25 superaremos a Argentina, ¿no? Seguro. Estamos muy cerca ahí. Pues sí. Y lo que se ha dado ahora con el relevo presidencial en Argentina y la postura de Javier Milei respecto al tema, ¿verdad? De China, sin lugar a duda México superará a Argentina, ¿no? Sí, es verdad. ¿En qué sectores, Jorge, ha invertido Principalmente China? Se concentra la inversión china en México, Andrei, en la industria manufacturera, ¿verdad? Y la industria automotriz, que son los dos grandes polos de desarrollo industrial en México, ¿no? Acá vamos a rescatar también inversiones en el apartado de telecomunicaciones, de la industria electrónica, la farmoquímica y la textilera, ¿verdad? Sí, así es. Principalmente es manufactura y luego automotriz, ¿no? Autopartes, automotriz. Me parece que estamos otra vez entrando a este tema, ¿no? Donde autopartes automotriz llama la atención, ¿no? Lo veíamos cuando revisábamos las cifras del comercio, ¿no? Sí. Que tanto desde China se exportan productos, insumos, bienes intermedios hacia México de este sector, pero también desde México, ¿verdad? Se estaban exportando este tipo de productos a China y comienza a haber una inversión fuerte, ¿no? Aquí también vemos cada vez más marcas chinas, ¿no? Aquí en lo local, ¿no? Quién sabe qué está pasando en otras partes de México, de América Latina, pero aquí ya se ven algunas marcas chinas, Chirei, Hack y algunas otras ya se empiezan a ver por ahí, ¿no? Llamando la atención, que están circulando en el país, aquí en lo local. Entonces, es interesante. Hablemos sobre los problemas, Jorge, que enfrentan las empresas chinas aquí. Mira, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a 2-3 personas de empresas chinas, ¿no? Y me parece muy interesante algunos aspectos, barreras, dicen ellos, ¿no? Que se enfrentan aquí en el mercado, ¿no? Esto que comentábamos antes sobre qué tan preparados estaban los chinos, ¿no? Al entrar a México, América Latina. Un primer tema que enfrentan estas empresas y marcas chinas en general es el choque cultural hacia las marcas chinas, ¿no? La gente, quizás de generaciones... Sí, quizás de generaciones más adelante que nosotros, ¿no? Están todavía pensando que las marcas chinas es un sinónimo de baja calidad. Y eso afecta al consumo de estas marcas de celulares o de cualquier otro producto que podamos encontrar en el mercado que diga Made in China, ¿no? Entonces, eso afecta según estas personas que yo he entrevistado. Y es interesante, ¿no? Esto, cuando lo vemos ya con generaciones de nuestros estudiantes, ya como que eso va cambiando un poquito, ¿no? Ya Totalmente, sí. O sea, no, quizás no es la calidad que manejan los japoneses, los coreanos, pero tampoco es una calidad bajísima que mañana desechamos, ¿no? Pero en el caso japonés, Andrei, les sucedió lo mismo, ¿no? Cuando ellos empiezan a despertar de toda la situación que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, y bajo la influencia muy notoria de la Escuela del Management estadounidense, años 50, 60, para los 70, el producto japonés era sinónimo de producto de mala calidad. Sí. Hay que recordar el tipo de automóviles con los que salieron al mercado, ¿no? Los diseños tan feos. También la vida útil del mismo era muy corta. ¿Qué ocurre? Que como asiáticos que son, ¿no? Van madurando. Hoy en día la industria japonesa, se puede decir, la más importante, la industria automotriz japonesa, mejor dicho, como una de las más importantes, si no es que la más importante, y tienen en Toyota la joya de su corona, ¿no? Entonces, creo yo que mucho impacta también la xenofobia que desde Estados Unidos nos llega, ¿eh? Sí. Aunque seguro. Acá no es tan abierto el tema, creo yo que sí impacta en nuestra manera de ver al país, ¿verdad? Tanto escucharlo, tanto leerlo, termina por hacer mella en la manera en la que tú puedes opinar sobre un país o los productos que provienen del mismo, ¿no? Sí, así es verdad eso que comentas, Jorge, pero bueno, va a ser un tema que al mismo tiempo recuerdo una persona de ZT, un directivo,
me decía, esto está cambiando, me decía. Ya yo llegué hace 4 o 5 años acá y he notado que poco a poco ha habido un cambio, ¿no? Con respecto a las marcas chinas, la percepción de la calidad. Vamos a ver, ¿no? Esto también requiere que ellos vayan mejorando procesos, productos y que nos presenten productos que puedan competir, ¿no? Con estas marcas japonesas, coreanas, estadounidenses, etcétera. Y otro tema también que me han comentado sobre esas dificultades es la negociación misma, ¿no? O sea, es todo un reto para ellos sentarse a negociar con mexicanos, pero también con latinoamericanos, ¿no? O sea, que ellos manejan, me decía así, este mismo directivo de ZTE, me acuerdo, hay un ritmo latino, ¿no? Tratando de ser muy diplomático, él respetuoso, ¿no? Hay un ritmo latino de los negocios y hay un ritmo chino de los negocios, ¿no? Y eso luego no tiene encuentro, ¿no? No hay un punto ahí donde se pongan de acuerdo, sino que unos van con un ritmo, otros con otro, y eso también hace que luego hay anuncios, ¿no? De inversiones. Muchas veces el gobierno lanza las expectativas de inversiones por país. Sí. Pero eso no significa que el día de mañana genuinamente estas empresas vayan a venir, ¿no? Y ahí en esta partecita de negocios, cultura de negocios con China y desde China con México también, es clave para que esos anuncios se concreten en inversiones reales, ¿no? Porque muchas de esas inversiones chinas que se anuncian se caen. Y luego tenemos estos números, ¿verdad? Sí, fíjate que ahí descansa mucho la importancia de esta concientización en nuestros estudiantes, ¿no? Sí. Que van a ser los futuros directivos de empresas y empresarios, en cómo diversificar nuestra cultura para hacer negocios más allá de lo que con Estados Unidos nos sale casi en automático. Somos pues pueblos con muchas afinidades, pero con China no, y el reto está ahí, ¿verdad? Desde la comunicación, el apartado cultural, el protocolo para hacer negocios es diferente, ¿verdad? Los ritmos, como tú ahorita lo mencionabas, son distintos. Sí. Las relaciones interpersonales, o sea, hay muchos factores, ¿no? Que nosotros tendríamos que estar constantemente trabajando para precisamente desde el apartado de la atracción volvernos más competitivos y captar mayor volumen de dinero proveniente de empresas chinas que buscan hacer negocios en nuestro país, ¿no? Sí, o sea, en el tema del comercio y ahora en las inversiones, el camino nos lleva a capacidades, ¿no? Tanto en el sector público, privado, pero también en la academia, ¿no? ¿Por qué ignorar a este país que se está convirtiendo en todo un referente en el comercio desde hace décadas, pero ahora con las inversiones, ¿no? ¿Es inteligente ignorarlo? Pues a mí me parece que no, ¿verdad? Es una opinión personal. No. Muchas personas están pensando así, ¿no? Como, sí, esos chinos, ¿no? Vamos a darles la vuelta o ¿qué quieren por acá? Bueno, tenemos que capacitarnos sobre todas estas maneras de hacer negocios. Hace poco tuvimos una charla de Oscar González, un egresado de la maestría en Asia, y nos vino a platicar sobre la cultura y los elementos de negocios con China, y es otro mundo por completo, como tú lo señalas, Jorge. Entonces, a eso es a lo que tenemos que apostarle ahorita si queremos que estas inversiones se concreten realmente, ¿no? Si no, van a ser anuncios y esto no va a cambiar, ¿no? Esa relocalización también, ¿no? Porque este tema entra allí, ¿no? La relocalización de empresas desde China o chinas en sí mismas no va a ocurrir si no entendemos estos procesos de cómo hacer negocios con ellos, qué están buscando, qué les podemos ofrecer, etcétera. Y acá, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, no significa dejar de hacer negocios con Estados Unidos, ni con cualquier otro país del mundo. Significa el aprender a hacer negocios con la segunda potencia económica más importante del mundo, con un líder, una superpotencia que tiene el interés, por muchas razones, de invertir en nuestro país. Entonces, no quiere decir que vayamos a dejar de lado. No. Acá la dinámica binacional entre México y Estados Unidos es muy, muy fuerte. No podríamos romperla. Ni siquiera sería viable tal vez para México, ¿no? Entonces a pesar de lo que ya tienes, sumar capacidades de negociación, de entendimiento
con los chinos precisamente para que las relaciones económicas en lo general y de inversión en lo particular vayan aumentando, mejorando y aprovecharnos de la transferencia de conocimiento y tecnología. Ahí es donde está la clave, ¿no? Sí, o sea, no proponemos nada más que cumplir con esa promesa de hay que diversificarnos, ¿no? Esa urgencia también que tenemos como sociedad y como país, diversificarnos para tener una alternativa, ¿no? Además, en esta confrontación que está habiendo entre estas dos grandes potencias, cómo podemos sacarle provecho como un país periférico a este tema, ¿no? De confrontación que están teniendo estas dos grandes potencias. Podríamos profundizar en uno o dos casos en particular. Yo diría Huawei es un caso que merece quizás un episodio completo, Jorge, pero se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Tenemos otro caso también aquí en lo local, Hisense, está Foxconn y otras empresas, pero no hay tiempo ya. Entonces hemos hablado ya sobre las inversiones en términos muy generales de China a nivel mundial, pero también caracterizando, ¿no? Un poquito qué son esas inversiones chinas, esas empresas multinacionales y qué representan desde México, desde Baja California, qué retos nos plantean. Algunas ideas finales, Jorge. Vamos a continuar con esto sin lugar a dudas. Los temas son amplios. Cuando hablemos específicamente de la inversión en proyectos de infraestructura, la cosa se pone bien interesante ahí. Esos proyectos de infraestructura junto con el posicionamiento de las empresas chinas en México, creo yo que son dos cosas fundamentales. Y sobre todo en la coyuntura que se avecina con el relevo presidencial, qué va a ocurrir con esos proyectos de infraestructura es algo muy interesante, de lo que vamos a hablar en próximos episodios. Así es. Entonces, bueno, dejamos aquí el tema. Prometemos volver para hablar sobre los proyectos de infraestructura, que va a ser otro ámbito distinto a las inversiones, distinto al comercio, y vamos a profundizar en varios de ellos porque merecen la pena, ¿no? En varios de ellos ha habido participación de empresas chinas, modernización de la línea 1 del metro, el Tren Maya también, el primer tramo del Tren Maya tuvo una participación de empresas chinas y hay otros también a nivel nacional y subnacional. Muy interesante. Que hay que conocer. Porque precisamente en este sexenio fue cuando se han disparado, ¿no? Con otros fracasaron por completo, pero en este hubo muchos éxitos, muchas concreciones de estos proyectos. Así que bueno, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego, Jorge. Saludos a todos. Gracias. Bye bye. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.